Cambio continúa en esta conversación que llevamos Alfonso Torres Ulloa, el doctor Marino Elseví, Juan Francisco de la Rosa, analizando en este 22 de septiembre del año 2023 hechos que ya son conocidos por todo el continente, vamos a decir, el conflicto que hay entre la frontera dominico-haitiana por el río Dajabón. Es un conflicto que ya está definido, lo que queda de presidente en Haití, ya a través de su ministro de Agricultura, ha expresado hoy de manera pública su reconocimiento al trabajo que se está haciendo allí. El doctor Elseví ha hecho una interesante intervención desde el punto de vista histórico. Ahora es probable que podamos hacer un aterrizaje acerca de la actualidad. Alfonso tiene el bate en lo que llega el doctor Elseví. No, yo tengo aquí mi montaña de libros que usted me ha prestado, desde Moyapón a Sánchez Valverde, a Hernández Valverde y todo esto, ¿no? Así que yo estoy sobre el tema porque la historia hay que estudiarla. No se vale hablar de oída, pero como tenemos Marino Elseví, hay que ver la parte práctica por ese discurrir histórico. Haití nunca ha cumplido, nunca ha respetado un pacto con República Dominicana, incluida la construcción de la cartera internacional que se pactó con el gobierno dominicano, mitad, 50-50, y Haití no puso un solo centavo. República Dominicana tuvo que costear completo la construcción de esa carretera. Y hoy la carretera de Haití, la internacional. Pero bueno, son las cosas de la historia. Marino Elseví, yo quiero hacer una aclaración. Todo el que publicaba un libro, no salgo en defensa de Vicente Tolentino Rojas, era trujillista, pero todo el que publicaba un libro había que dedicarlo a Trujillo por benefactor de esto o de aquello. Eso era así, en una cultura. Era así. Era así. Y ahí hay una colección interesante que ordenó Trujillo para el tema de la isla, por eso se publicó. Incluso este libro de Pedro Martí de Anglería prepara la edición Federico Enríquez y Carvajal en 1828-1829, donde aparece el primer mapa de la isla que lo levantó Pedro Martí de Anglería. 1516 se publica con su autorización, aunque en 1511 hubo una publicación del mapa sin el conocimiento de Pedro Martí de Anglería. Y ya ahí aparece el río Dajabón. Así que el río no se llama Masacre, el río se llama Dajabón. Daxabón era la expresión de los nitaínos. Pero bueno, Juan Francisco tiene la conducción del espacio que está en el estudio. El que está en el estudio... Bueno, yo tengo una preocupación en el sentido de que el pueblo dominicano no se ha unificado con el tema. Hay cuadros importantes de lo que queda de nuestra izquierda que tiene un discurso prefijado y necesariamente no se va a identificar con esta causa. Los políticos que están en campaña tampoco van a reconocer la obra que está haciendo el presidente Luis Abinader en defensa del territorio nacional. ¿Cómo analiza el doctor Marino Elseví estos fenómenos? Un momentito, Juan Francisco. Dice el doctor de Poncerrate, don Alfonso, el cierre de la frontera debe ser real. Aún persisten las fugas, las entradas imprevistas y el peaje, y eso debe terminar de una vez y por todas.
Salomé Peña saluda, Jacinto saluda, Ponserrate vuelve y dice, muy interesante e informativa la participación del doctor Marino Elcevic, digna de una clase de historia. Adelante, Juan Francisco. Yo comparto lo que dice Ponserrate, que además es un profesor universitario y sabe lo que está diciendo. Es una cátedra que puede llevarse a las escuelas para que lo escuchen en un video. Pero quiero que me analice esa preocupación acerca de la falta de unidad de los dominicanos. Parece Juan, que no, yo... domina el contra sí dominicano. Mientras no superemos el contra sí dominicano, vamos a tener problemas. Adelante, Marín. Fíjate, el tema político siempre subyace en toda discusión y el aspecto ideológico tiene el tema del internacionalismo. Pero nosotros no podemos dividir la nación ni aprovechar ningún tipo de fisura para establecer mecanismos convenientes. Yo tengo aquí de lo que hablaba de don Teodulo Pina y el general McClellan, el mapa fronterizo de 1920. Esto se hizo mediante la intervención en el gobierno norteamericano que intervino el país en el año de 1916. Ojalá que puedan sacarlo, tener ese close-up. Este mapa evidentemente nos trae una conceptualización muy clara de los últimos incidentes en Pedernales que ya en el año de 1921 un grupo de empleados tuvo en la sesión de Bananí en Pedernales y que los miembros de la gendarmería haitiana, todavía también ese territorio ocupado por los norteamericanos, tuvieron del lado es decir, del lado nuestro, con los dominicanos. Y la petición sobre el río Pedernales, en ese punto, vamos a hacer esa puntualización, dice el informe del general McClellan y el coronel Pina Chevalier, sobre los límites divisorios de la República Dominicana y Haití. Los haitianos querían entrar hasta el río Pedernales para tener la posesión del mismo. En fecha 21 de abril del año 1921 recoge este informe y dice, ante ese reclamo de los gendarmes haitianos ocupados por los norteamericanos, la petición es desaprobada y se ordena por la presente que todas las fuerzas de gendarmería haitiana sean retiradas inmediatamente del banco izquierdo este del río Pedernales. Eso ocurrió estando la isla ocupada, tanto de un lado como del otro, por el gobierno norteamericano. Yo te quiero también enseñar, o mejor dicho, mostrar el acuerdo de paz que se hizo cuando te hablaba de los reyes franceses y españoles que hicieron este acuerdo y que estas líneas que son parte del Tratado de Aranjuez, que sirvió de base para ese acuerdo de paz del año del 3 de junio de 1777, que en cuyo preámbulo estos acuerdos fueron glosados a los fines después darle paso al Tratado de Basilea, que justamente en el año 1795 fue firmado el 22 de julio de 1795 entre España, con la amargura de los colonos que se dio a Francia la parte española de la isla.
hacia lo que hoy es Haití. Estos sucesos que declara, que hace muy claro el informe McLean, y que invito a esta generación a ponerse en esta dinámica, reconoce, como dice don Teódulo y el general McLean, el tema de las cincuentenas de 1665, que realmente es la etiología de Haití. Esas incursiones de filibusteros y bucaneros que le llamaron el grupo de las cincuentenas no es más que ese grupo de forajidos franceses que incursionaron ilegítimamente en las tierras de la isla Santo Domingo, que originalmente fue llamada La Española, pero que luego, en el año 1508, fue bautizada como Santo Domingo de Guzmán por los padres dominicos. Porque nosotros a veces queremos ocultar, y hasta ahora queremos decir, hemos ido cambiando tanto, que a la ciudad de Santo Domingo queremos llamarle Distrito Nacional. Ahorita le ponemos DF, como dicen de la Ciudad de México. Pero fundamentalmente, este tipo de situación es bueno también retomarla. ¿Por qué hago estas aseveraciones? Mire aquí el mapa del cerco de las amistades. Muy poca gente conoce esto. Ese es el cerco de las amistades. Justamente un acuerdo que pudo darse gracias a los acuerdos de el rey de España, que en ese entonces era Felipe II, y el rey de Francia, que en ese entonces era Enrique IV. Estos acuerdos variopintos que yo he ido mencionando están en este momento establecidos de manera más categórica en este acuerdo, que es el último refrendado entre ambos países, del 11 de enero de 1936, en el gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y justamente durante la ley 1067 fue promulgado este acuerdo, y mire aquí los límites fronterizos con que fueron sancionadas los acuerdos entre la República Dominicana. Por eso, políticamente, como dominicanos, tenemos que cerrar fila con el gobierno y hacerle entender que este protocolo, en su artículo, déjeme buscarlo aquí, en el artículo 5, en el artículo 6, es el que se refiere a las aguas. Y este artículo 6 habla de los ríos Libón y Artibonito, que pertenecen a el Estado Dominicano donde nace, pero que también comparte con Haití. ¿Y sabe qué dice? Dice, y su uso está sometido a las disposiciones del artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje, que fue firmado en Santo Domingo el 20 de febrero de 1929. Por eso es que el presidente Luis Abinader y todos los dominicanos hablamos y debemos continuar hablando sobre que tiene que ser respetado el acuerdo de 1929. Y si hay diferencia, irnos entonces al artículo 7 del acuerdo de 1929, nombrando la comisión como dice el tratado y fue firmado. Lo que pasa es que con Haití no hay interlocutores válidos, no hay gobierno. Lo que pasa es que con Haití no hay gente con quien se puede dialogar. Y una cosa te dicen ellos y al otro día te dicen otra. Ahora la diplomacia haitiana, una cosa te dicen ellos y al otro día te prepara para hablar hoy en Naciones Unidas. Sin embargo, primero tienen un lenguaje que ellos no podían controlar a la difundista que estaba haciendo el canal, y ahora tienen un segundo lenguaje instruyendo en todas sus legaciones diplomáticas que apoyen el canal. Ese es
el concepto que siempre ha tenido Haití frente a nosotros. Pero es el concepto de los franceses, de la cincuentena, de quienes invadieron nuestro territorio y luego buscaron el protectorado francés y se quedaron con esa parte de la isla desde el pacto de las amistades que yo he referido anteriormente. Adelante, Juan Francisco. Adelante, Alfonso. Adelante usted que está en el control. Una intervención bastante rigurosa desde el punto de vista histórico, pero nosotros seguimos insistiendo en que la situación, como se ha presentado en este momento, ya la República Dominicana ha dicho por sus voces autorizadas que va a trabajar para hacer la presa Don Miguel con el fin de represar el agua para que no le llegue a Haití. Entonces, a partir de ese momento va a haber un conflicto real entre ambas naciones. Y hemos dicho que nosotros no estamos unificados ante ese fenómeno. Mira, el tema de la orogracia en nosotros tenemos que tomarlo con mucha pausa porque esto amerita estudios medioambientales, eso amerita un impacto ambiental. Señores, nosotros estamos discutiendo primero con personas que no sabemos que son o no gobierno. En Haití no hay Congreso, en Haití no hay gobierno legítimo, pero a su vez Haití es un erial. Haití, si usted lo ve en Google, usted ve la parte verde que es la República Dominicana y ve ese erial, ese desastre ecológico que hay en ese país. Ahí no hay gobierno, pero tampoco ni siquiera hay naturaleza. Y Haití nunca se ha dedicado a repoblar su naturaleza. Cuando aquí han pasado fenómenos atmosféricos, nosotros vimos, por ejemplo, ahí en Villa Altagracia, cuando pasábamos por la carretera, cómo se destruyó todo eso y cómo el gobierno invirtió y hoy hemos renacido en cuanto a todo el tema de la naturaleza en esa montaña. El país haitiano no tiene esa conducta. La conducta es de tierra arrasada y los latifundistas haitianos mueven el tema antidominicano para favorecerse y favorecer sus negocios. Y por un lado hablan de antidominicanidad y por otro lado son socios de grandes comerciantes dominicanos en territorio dominicano. Yo pienso, y lo he dicho a través de ustedes, que la única salida que tiene que apoyar el gobierno dominicano es la concepción de un fideicomiso en Haití, donde los haitianos tengan hospitales, tengan carreteras, tengan escuelas públicas, tengan vías de acceso, puedan resolver el tema de repoblar la naturaleza, que es el tema fundamental de ellos, y a su vez puedan restaurar sus puertos. Y el comercio con Haití, que los comerciantes dominicanos lo hagan por el mar y que a la entrada de sus puertos le cobren impuestos y que a su vez los haitianos se beneficien de esos impuestos para sus obras públicas y que a su vez esos que dirijan ese fideicomiso por 20 o 30 años para poder hacer un verdadero plan Marshall, renovando o recordando, diría yo, al presidente Franklin Delano Roosevelt, que fue testigo de ese acuerdo de 1929, que fue parte de ese acuerdo en la intervención con los haitianos y que al final fue el brazo ejecutor que impuso que los haitianos no tuvieran ese doble discurso, que al final lo quisieron tener frente a Roosevelt sobre la base de que ellos no habían, ellos estaban intervenidos
militarmente que ese acuerdo no se podía cumplir. Y tuvo Trujillo que pararse en dos patas, como buen dominicano, independientemente de su asesinato y su robo, e imponer en el 1936 el acuerdo que hoy estamos solicitando que se cumpla frente al haitiano vecino, que siempre nos adversa, nos murmura, nos critica y trata de desacreditarnos sobre la base de la negritud. ¿Y qué somos los dominicanos en definitiva? ¿Quién está hablando? Un ruso. Yo estoy hablando en holandés, como mi bisabuelo. Yo estoy hablando como dominicano. Y siento como dominicano y no voy a salir de este espacio vital que hice campamento en mi país y en donde yo nací y donde están enterrados mis abuelos. Eso tienen que saberlo los vecinos. Y la diplomacia haitiana debe dejarse de la cantaleta del antidominicanismo y del racismo que han vivido siempre, del supremacismo negro, para estar pidiendo en todos los foros internacionales ayuda, para entonces después tener ese pueblo postrado, analfabeto y sin cuarto, para la salud, para la educación y para vivir en paz dentro de su propio territorio. Yo siempre digo, ese es un discurso que, dígame Juan Francisco. No, adelante. Siempre digo que cuando usted ve personalmente a Manuel Núñez, en términos físicos, usted no lo puede distinguir si es haitiano, es dominicano, es martiniqueño, si viene de África. Y Manuel Núñez es tan dominicano como el más dominicano. Y es un negro negro. El problema no es negritud. Hay un problema de cultura, de identidad, de valores, de arraigo, de idioma, de tradiciones, de amor. Señor. La patria es la lengua. Y ayer yo posteaba en Facebook una cinta de un discurso de Fidel. La patria se ama con lo que se tiene, se ama con todo. Y de Seneca vi y lo compartí. La patria se ama no porque sea grande, sino porque es mía. Juan Francisco, se repite el audio por allá. Marino del Sevilla. Tenemos un cuadro complejo y difícil. Ah, sí, una dificultad ahí. A teléfono. Lo que no es nada nuevo. Y yo hablo siempre del contrasí dominicano. Entre nosotros mismos, que no opera en Haití frente a Dominicana. Tenemos el cuadro electoral por delante. Se dio la asamblea, la sesión número 78 de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué vislumbra Marino en el corto plazo, en el mediano plazo, con esta situación que estamos viviendo en República Dominicana? ¿Qué lectura tiene Marino de la coyuntura y de la perspectiva en el corto plazo? Porque Mira, no es una cosa, pero de aquel lado se ha establecido que quien está construyendo es Bill Clinton y la familia de Hillary Clinton. Entonces hay un cuadro que parece complejo y que hay cosas que están en la sombra que muchas veces no la vemos o que no queremos verla, porque el presidente de la República está informado de todo y tiene que saber cosas que a lo mejor yo no sé, o Juan Francisco no sabe, o que Marino no sabe, pero que uno como que la olfatea. Marino del Sevilla. Bueno, el tema haitiano también está ligado a los intereses económicos y también a la riqueza que en su tierra existe en la zona de restauración, que dicen que hay una concesión de parte del territorio haitiano a los Clinton a través de un hermano de la esposa del presidente Clinton, si mal no recuerdo. Sí. Incluso eso ha sido una información que ha salido en New York Times y en el Washington Post. Es decir, es una verdad conocida. Pero yo quisiera hacer otro símil histórico. En la línea noroeste, Demetrio Rodríguez
un gran dominicano que estudió en Francia, abogado, brillante, que era nuestro bisabuelo, padre de mi abuela, Altagracia Rodríguez Arias. Y Desiderio Arias eran los representantes del jimenismo y se opusieron al gobierno de Moncáceres entre el año de 1906 y 1911, como nos relata el historiador Fran Moya Pons. Entre nosotros siempre ha habido sacarle ventaja a las discusiones con los haitianos para favorecernos políticamente. Sin embargo, esa conducta del pasado no le trajo buenos recuerdos al país, porque eso originó la intervención norteamericana del año de 1916. El fracaso de Moncáceres y su asesinato trajo como vía de consecuencia en el 16 la llegada de los marines en nuestro territorio dominicano, que ya el año anterior habían llegado a Haití en el año 1915. Ojalá que la intervención en Haití solicitada por el gobierno dominicano a través de nuestro presidente Luis Abinader, porque es el presidente de todos los dominicanos, genere beneficios fundamentales para el desarrollo, diríamos, estructural de Haití, pero no para la intervención en territorio dominicano. Por eso yo estoy hablando de un fideicomiso en Haití, porque en Haití no hay gobierno, ni legítimo ni ilegítimo. ¿Quién paga la diplomacia haitiana? ¿De qué viven esa gente? ¿Dónde está el presupuesto haitiano? Es posible, como dicen ustedes, o como se dice, como verdad de perogrullo, de que en Haití esa incitación, esta nueva incursión que don Teodulo le llamaba y el general McClain, esa incursión de los haitianos que es reiterada y cíclicamente permanente, y que en estos días, ayer creo, leía al ingeniero Fabio Herrera, hijo del gran canciller Fabio Herrera Cabral, hablar del tema y retornarnos a la historia sobre el año de 1901, donde tuvimos también un enfrentamiento por el tema del uso de las aguas del río Pedernales. Este tema, que no puede agotarse sobre la base de politiquería, es un tema de defensa de nuestro espacio vital en el concepto de Manuel Arturo Peñavalle, que es el creador, frente a la polémica con Jean Prismar, haitiano, de que los dominicanos teníamos que defender como fuere nuestro espacio vital. Y el río Pedernales es nuestro espacio vital. Y ojalá que ante esta gran dificultad surjan grandes soluciones. Bueno, muchas gracias. Represar nuestros ríos sin menoscabar el uso de las aguas para el vecino haitiano que está en desbandada y que no tiene gobierno. Y como decía don Juan Bosch, Haití no es una nación, es un conglomerado humano. Muchas gracias, Marino Elceví, gracias, Juan Francisco, por estar ahí. Pausamos y retornamos con Jacinto Ascensión y su invitado. Gracias. Gracias a ustedes.